Y de hecho es muy común. Mira que en días recientes se cayó una parte de la fachada del centro comercial Portal 80 y lesionó a adultos mayores y a uno de esos adultos le amputaron el dedo gordito, el pulgar. Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Gracias por estar acá conectados a este segundo podcast de ESAP, el gremio. Yo soy Liliana Alfonso y me acompaña Diana Carolina. Y hoy vamos a tener un programa, un tema muy importante, sobre todo para estas épocas. Se trata de seguros. ¿Qué tan juiciosos estamos en el tema de los seguros? Hola Liliana, qué placer estar contigo el día de hoy con todos nuestros afiliados de SAP. Importante el tema de seguros y ahorita en asambleas será un tema que tienen en cuenta los administradores. Es un rubro que está realmente bien ponderado dentro de los presupuestos de administración. Por eso hoy también traemos a un experto en seguros, al señor Omar Ortiz Lozano, hace parte de nuestro gremio, el Gremio Nacional de la Propiedad Horizontal, y además cuenta con una agencia de corretaje de seguros, me corriges, donde están especializados en temas de seguros para propiedad horizontal. Así que, Omar, súper bienvenido a este espacio, al podcast de SAP. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Gracias por la invitación, Carolina, Liliana. Y súper interesante el tema que vamos a tratar. Y por supuesto, desde aquí de Alianza vamos a poderles colaborar en aquella información que es vital para nuestras asambleas que ya estamos en boga, ¿no? Sí, se nos vinieron las asambleas y aquí va a ser como la evaluación final de los administradores, pero el tema de los presupuestos es un tema que genera como mucha situación polémica en esta época y es el propietario gritando en la asamblea que subir más allá del IPC es ilegal, el administrador que no sabe cómo presentar un presupuesto porque ya no está dentro del margen del salario mínimo, pues por las necesidades de la copropiedad, y a veces se deja escondido eso del seguro, los seguros de los bienes comunes que son obligatorios conforme a la ley 675. ¿Cómo se pondera ese rubro, Omar? Pues a ver, digamos que es un rubro que es vital, que debe estar dentro del presupuesto y que la misma ley lo contempla, que la obligatoriedad es del mismo administrador de generar este rubro y este amparo que debe tener la copropiedad a efectos de poder cubrir cualquier siniestro que se llegue a presentar. Los riesgos están latentes y digamos que en cualquier momento se pueden presentar para cualquier copropiedad, y de ahí que en el momento que nació la ley 675 de 2001 lo dejó como una obligatoriedad. Anteriormente, con las normas anteriores, pues no estaba, digamos, explícito en la ley de que era obligatorio. Pero a partir del 2001, y ya con su entrada en vigencia en el 2003, pues quedó claro de que todas las zonas comunes por obligatoriedad deben de estar aseguradas, y que el responsable de esto se llama el administrador o representante legal. No obstante, digamos que frente a la pregunta que me haces de cómo presupuestar este valor dentro de los presupuestos para 2025, pues deben de tenerse varias cosas en cuenta. Saber si su copropiedad está bien asegurada, es decir, si no tiene infraseguros, supraseguros. ¿Cómo se llega a esta conclusión, o cómo se puede tener certeza de cuál es el valor real por el cual yo debo amparar, asegurar? Básicamente eso lo hacemos por medio de un experto que se llama un avalúo de la copropiedad, y de ahí determinamos el valor asegurable y por el cual debo yo asegurar esa copropiedad. Eso ya tiene un costo y debo tenerlo en cuenta dentro de mi presupuesto. Adicionalmente, pues si bien es cierto no puedo tener un valor exacto sobre el valor de esa prima, sí puedo hacer alguna cotización, y puedo ponderar ese valor para poderlo tener dentro de mi presupuesto. Adicionalmente a ello, pues mi asesor de seguros debe ayudarme en que, si bien es cierto, la obligatoriedad es únicamente sobre el amparo de incendio y aliados, pues digamos que las pólizas todo riesgo vienen con otra serie de amparos, los cuales yo también puedo ajustar, como el valor para responsabilidad civil, el valor para directores y administradores,
y otros rubros que, digamos, yo puedo incrementar o bajar de acuerdo a la capacidad que tenga la copropiedad y el mismo riesgo al cual esté expuesta. Y adicionalmente a eso, ya tengo, digamos, tengo mi avalúo, tengo un valor de prima aproximado, debo también tener en cuenta cómo voy a pagar esa póliza, porque uno es el valor de la póliza y si se tiene el dinero inmediatamente, pues tú puedes pagar y eso no te va a generar ningún cobro adicional. Pero sí, como no se tiene el valor, digamos, total para pagar esa prima, normalmente se hace una financiación. Muchos administradores cometen el error de colocar únicamente el valor de la prima y no el valor de esa financiación. Y pues al final del año tienen sus presupuestos descuadrados, desequilibrados, por no haber tenido en cuenta todos estos factores a efectos de poder hacer un presupuesto real de lo que cuesta el seguro y que, repito, la responsabilidad termina siendo de este en caso de un siniestro. Omar, ¿existen coberturas básicas para las copropiedades? Sí, como te decía, la ley pues únicamente menciona que se debe asegurar sobre incendios aliados. Incendios aliados es anegación, inundación, terremotos, huracanes, todo eso. Ese es como el amparo básico. No obstante, las pólizas todo riesgo vienen con otros amparos, como rotura de maquinaria, como temas de rotura o hurto de maquinaria, eh, y digamos, como el tema de responsabilidad civil o DIANO, todo eso ya viene empaquetado. Y si bien es cierto, uno puede jugar subiendo o bajando algunos de estos rubros, pues eso es lo que debo tener en cuenta en el momento de la cotización y en el momento de adquirir la póliza. Omar, de acuerdo con lo que nos estás contando, imagínate que nuestro grupo exclusivo de afiliados, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todo el tiempo aprendiendo sobre propiedad horizontal y es un grupo abierto únicamente a las personas que se encuentran afiliadas a SAP. Adriana Casas, parte de nuestra comunidad, nos pregunta, buenas tardes, ¿me podrían ayudar por favor con una asesoría? ¿En qué porcentaje deberíamos manejar el incremento del seguro de zonas comunes para este año? ¿Cómo se maneja ese porcentaje? ¿Existe un porcentaje? ¿Está relacionado con el IPC, con el salario mínimo? ¿Qué debe hacer un administrador juicioso frente a esa situación? No, como decía, digamos que los seguros no están atados a ninguna inflación o a ningún tema, digamos, de salario mínimo ni siquiera de la misma situación del país. Porque es que el tema de los seguros viene con un tema de reaseguro, eso es a nivel internacional. Quiere decir que si ocurren siniestros en otros países, en otras latitudes del mundo, eso afecta obligatoriamente las primas de los seguros aquí en Colombia. Luego, la única forma de yo establecer cuál es el valor de mi prima para este año es, como te digo, tomando una cotización que digamos, las aseguradoras ya tienen toda esa cantidad de variables para poder determinar cuál es el valor de prima. Ahora, puede incrementarse un 30%, un 40%, un 50%. Es un error tratar de decir que porque el costo de vida subió de acuerdo a las estadísticas del gobierno nacional que subió el 5.2, entonces yo voy a subir el 5.2 y eso obligatoriamente me va a subir la póliza. No, eso no funciona así. O el salario mínimo. No está atado a ninguna de estas variables. Entonces, lo que deben hacer es una cotización, tener en cuenta, como repito, los costos asociados que tiene esa póliza, como es el avalúo y como es la financiación, y ahí sí tienen un valor claro para poderlo colocar dentro de su presupuesto. Entonces, paso uno, porque aquí somos muy didácticos, nos encanta. Paso uno, Omar, realice la cotización de cuánto podría valer esa póliza. ¿Basado en qué? En un avalúo del predio que no es comercial, sino tiene que ver con la reconstrucción en caso de que se presente algún tipo de siniestro como terremoto, como incendio, bueno, lo que está allí marcado por la ley. El segundo paso es considere el costo del avalúo y de la financiación si lo va a financiar. Y con base en eso, sí puede ponderar su presupuesto para 2025. ¿Estoy bien o lo dije mal? Recuerda que yo Totalmente de analizo. acuerdo, Ok. totalmente de acuerdo. Esas son las tres variables que se deben tener en cuenta para tú poder organizar muy bien tu presupuesto y así no vas a tener dolores de cabeza al final del año. Omar, ¿el avalúo se actualiza cada año o nos sirve un avalúo de 2, 3 años? No, hay un mito que dice que el avalúo resiste 2 años. Pero es falso,
tiene asidero, digamos, en ninguna parte, porque digamos que una copropiedad y máximo, ahorita, digamos, con la volatilidad de precios que tienen a la hora de reconstruir y como lo mencionaba la doctora Carolina, el seguro lo que me va a amparar es poder yo volver a tener mi inmueble en el evento de que sufra un siniestro. No me va, digamos, a dar el dinero para ir a comprar otra copropiedad porque eso ya es un valor comercial. Aquí me devuelve la póliza el dinero o la aseguradora el dinero a efectos de que yo pueda reconstruir mi bien. En ese orden de ideas, digamos que ese valor de prima, ese valor de reconstrucción, una vez yo tenga el valor de ese avalúo, pues yo voy a saber cuánto realmente me cuesta este año que me valió en 2024 o en 2023 o en 2022, porque son cifras totalmente diferentes. Por ejemplo, en el momento cuando se dio pandemia, hubo incrementos en la construcción del 40 y el 45%. ¿Cómo podría yo decir que es que el del año pasado me sirve? Eso, vuelvo y repito, no tiene asidero en ninguna parte. Luego, el avalúo, si yo soy responsable, debo hacerlo de manera anual. Frente a eso que dices que la piedra angular del proceso de contratar el seguro en mi copropiedad es el avalúo. Y en lo que nos comentabas, hay infraseguro y supraseguro. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué pasa si un administrador infraseguró o supraseguró? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo evitar eso? A ver, un infraseguro es cuando yo tengo un bien por un menor valor asegurado. Pues digamos que si yo compro una copropiedad que la aseguro por 100 pesos, en el momento de que yo hago una reclamación por un daño menor, tú creerías que teniendo los 100 pesos asegurados, pues un peso me lo va a pagar la aseguradora. No funciona así directamente. Porque lo primero que vamos a ver si es realmente la reconstrucción total de ese inmueble vale 100 pesos. Si no hice el seguro y yo saqué el número del sombrero, cuando yo voy a hacer el avalúo, puede decirme, no, mire, ese inmueble, la reconstrucción no le vale 100 pesos, sino le vale 200 pesos. Como aseguraste por 100 pesos, quiere decir que tú tienes un infraseguro del 50%, es decir, aseguraste por la mitad del valor que realmente te va a costar el total de la reconstrucción de la copropiedad. Si aseguraste si que ya sabes que tienes un infraseguro del 50%, en el momento que vas a reclamar el peso, la aseguradora te va a decir, ven, tú tienes un infraseguro del 50 pesos, quiere decir que tú corrías con ese riesgo del 50 y yo como aseguradora del 50. Luego, en el momento que se presenta el siniestro del peso, pues sencillamente tú asumes la mitad de ese peso y yo asumo la mitad de ese otro peso. Aparte, obviamente, de los deducibles que también de acuerdo al amparo o al rubro que yo vaya a solicitar la indemnización, pues tendrá diferentes porcentajes deducibles. El supraseguro es totalmente lo opuesto. Es si yo pretendo de que si mi inmueble vale 100 pesos, yo digo más bien voy a reclamarle a la aseguradora 200 pesos y aseguro por 200 pesos. En el momento de la indemnización, al hacer el avalúo real, lo que te van a decir, ven, tu edificio lo reconstruyes con 100 pesos, toma los 100 pesos y como máximo te voy a devolver el valor de prima que pagaste adicional por esos otros 100 pesos. Entonces son únicamente una protección para reponer tu bien como lo tenías en el momento del seguro. Bueno, en el derecho se dice que el seguro es como la minita de oro que me va a reconstruir y además me va a poner los muebles de última categoría y le puedo cobrar de todo al seguro. ¿Es así o no es así? ¿Qué es el No, seguro? no. El seguro es únicamente una forma de prevenir los riesgos a los cuales está expuesto una persona o un bien. En el momento que ocurre el daño, lo único que el seguro hace es reponer eso en su estado en el cual se encontraba. Es más, las seguros, digamos, de acuerdo a nuestra norma, pueden hacer dos tipos de indemnizaciones. Una, en valor dinero. Si yo con mi avalúo digo vale 100 pesos, yo te puedo devolver esos 100 pesos como asegurador. O por el contrario, dice, mire, usted tenía este inmueble de estas características, mira, te doy uno de similares circunstancias y es totalmente válido. Omar, ¿cuáles serían las causales para que una empresa aseguradora niegue una reclamación en una copropiedad? Así como las más frecuentes, ¿cuáles serían?
Bien, la más frecuente es que no se haga la reclamación en debida forma. Y eso ocurre porque normalmente el administrador trata de hacer directamente él solo la reclamación o sencillamente no tiene un corredor experto que le ayude a asesorar esa reclamación. Luego, si tú haces una reclamación, la aseguradora te va a contestar exactamente lo que tú le estás preguntando. Él no va a profundizar a decir cuál fue realmente el daño. Sencillamente, si tú, por decir algo, le reclamas por responsabilidad civil algo que es de rotura de maquinaria, la compañía te va a decir no da lugar a responsabilidad civil y sencillamente no te va a decir si se puede reclamar por rotura de maquinaria. Entonces, lo primero es asesorarse, tener un buen corredor, un buen asesor para que te diga cómo hacer la reclamación. Lo segundo que hay que identificar es que hay muchas reclamaciones que las copropiedades hacen por desgaste natural o por uso. Y se debe entender de que los seguros únicamente responden cuando es un hecho súbito e imprevisto. ¿Cuándo es un hecho súbito e imprevisto? Algo que yo no pude prever, que yo no pude contener. En ese momento, la aseguradora dice, ok, eso es un hecho fortuito y en ese caso yo entro a responder. Pero, por ejemplo, si van y reclaman que es que, mire, que es que se me dañó la bomba porque lleva 30 años funcionando y dejó de funcionar, entonces yo quiero que me pague la bomba, la aseguradora te va a decir, no, mira, eso es vetustés y eso hace parte del mantenimiento que usted debe realizar. O si dice, mire, es que se me desgastó la pintura y yo pretendo que la aseguradora me coloque la pintura, pues claramente eso no va a pasar. Por el contrario, si es, digamos, un temblor, un terremoto, una inundación, una negación, que sea fácil de comprobar y que yo la encauce bien dentro de los amparos que tiene la póliza, muy seguramente la póliza me va a responder sin mayor inconveniente. Caso, Omar, también sería causal de negación, por ejemplo, una falta de mantenimiento. Depende, y vuelvo y te digo, es cómo se haga la reclamación, porque si, digamos, la bomba se dañó por falta de mantenimiento, la aseguradora lo primero que me va a pedir son las bitácoras de mantenimiento. Si yo hice el mantenimiento juicioso como administrador, pues sencillamente no hay lugar a indemnización. Por el contrario, si el administrador fue negligente, teniendo que hacer el mantenimiento, no lo hizo, la aseguradora te va a pagar, pero no te va a pagar por un daño de maquinaria y equipo, ni por un daño de rotura de maquinaria, ni por un daño de fluido eléctrico. Te va a responder por el amparo de responsabilidad civil cruzada, porque ahí también está amparado el administrador, y va a notar de que es una negligencia del administrador y por el amparo de responsabilidad civil te puede amparar, te puede indemnizar. Pero hay que mirar, digamos que cada caso es muy particular y hay que analizarlo muy bien antes de colocar la respectiva reclamación. Frente a eso, ¿quién es el experto idóneo que debe tener un administrador para contratar bien la agencia de seguros? O sea, ¿cuál es el plus Yo que le, tiene Alianza para decir, yo venga, le es que yo soy recomiendo la una, ficha? yo le recomiendo una, y esa una es Alianza, pero digamos que en términos generales que debe tener un buen asesor de seguros. Tiene que tener varios componentes. Y el primero de ellos es que conozca cada una de los amparos, de las exclusiones, de los límites para poder hacer una buena reclamación. Uno tiene que tener un buen componente técnico, es decir, tiene que tener un técnico al lado para que mire y vuelva y digo, cada caso es muy particular. Y también tiene que tener una asesoría jurídica porque muchas digamos, de las reclamaciones no se rigen solo por el contrato de la póliza, sino también hay que mirar otras normas que rigen el contrato de la póliza. Entonces, esos son muchos ingredientes que se tienen que revisar a la hora de hacer una reclamación. Si tú vas a hacer una reclamación sin el conocimiento, sin la prueba técnica, fuera de tiempo, sin tener en cuenta la parte legal, tenlo por seguro que te la van a negar y pues no vas a tener dos oportunidades de reclamar el mismo hecho, ¿no? Esto es una sola vez y te contestaron y por mucho pedirás una reconsideración, pero sobre el mismo hecho ya presentado y si te la niegan, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Omar, yo tengo una pregunta porque la he visto varias veces. Pensaríamos que esto no pasa, pero hay copropiedades que no están aseguradas por el motivo que sea.
pero también porque el Consejo de Administración no aprueba que se compre este año el seguro. ¿Cuáles serían las responsabilidades para el administrador que permite que su copropiedad no esté asegurada? Bueno, Liliana, ahí sí tengo que ser muy tajante y mencionar que aquí la responsabilidad claramente es del administrador. Y el administrador lo que debe decir, mire, si la copropiedad no tiene con qué pagar la póliza, es igual que si no tiene con qué administrar el resto de rubros, pues no administre, no tiene otra opción, porque se puede meter en un problema grande y no solo por los daños materiales que pueda suscitar una copropiedad. Finalmente, lo material, de alguna manera, se puede solucionar con dinero, pero hay otro tipo de responsabilidades que no son tan fácilmente solucionables. ¿Y a cuáles me refiero? En el tema de responsabilidad civil. Hay muchos accidentes que ocurren en las copropiedades por diferentes causas, pero que ahí es responsable el administrador. Y eso es más difícil de solucionar. Como digo yo, cuando van a tomar la póliza del carro, yo digo, ni siquiera la tomen por el carro porque es que el carro se puede perder y no tiene problema. El tema es si tú causas un daño a una persona o a unas personas, eso pues es bastante cuantioso, bastante delicado, un tema legal para poderse defender. Y si el administrador permitió, admitió, asumió, cuando la ley le está diciendo lo contrario, pues no permita ir a donde el juez cuando lo estén acusando diciendo es que yo no sabía, o es que el consejo me dijo, o es que la asamblea me dijo, porque eso es como si la asamblea o el consejo o otra persona le dice vaya y lo mata, y usted va y lo mata, pues claramente eso no tiene, digamos, justificación de ninguna índole. Usted es responsable, usted es administrador, conoce las normas, conoce la ley 675, es una imposición de la ley, no es, digamos, que le esté dando la salida de que puede hacerlo, sino que tiene que hacerlo. Y si tú incumples con eso, pues tienes que asumir las responsabilidades que te corresponden por no hacer las cosas como te marca la ley. Y de hecho es muy común, mira que en días recientes se cayó una parte de la fachada del centro comercial Portal 80 y lesionó a adultos mayores y a uno de esos adultos le amputaron el dedo gordito, el pulgar. Entonces sí pasa y lo mejor que puede hacer uno como administrador es estar asegurado. Recuerden que administrar es una actividad peligrosa. Usted tiene que demostrar que lo hizo de manera diligente, no al contrario. Muéstrame que yo le generé un daño, no, yo tengo que, ante el daño, demostrar que fui diligente y si no, pues se presume mi responsabilidad. O sea, y soy culpable como administrador entrando en la situación. No, y los accidentes están a la orden del día. Mire, nomás una persona que pase por un piso resbaloso se puede caer, una mascota que puede generar algún tipo de accidente, algún niño que se resbala por no tener las barandas, etcétera. Son cantidad de accidentes que ocurren en la propiedad horizontal. Y digamos que o estamos trabajando o estamos viviendo en propiedad horizontal. Esto es demasiado cotidiano y más bien es que muchas veces no se toma esto en serio, se cree que es, digamos, algo fácil y que no tiene, digamos, responsabilidades, pero cuando se enfrentan los problemas legales es que las personas vienen a lamentarse y pues como repito ya es tarde porque el conocimiento lo tenía y no tiene, digamos, lugar a ningún tipo de exclusión de decir es que me dijeron, no es que me contaron, es que yo hice caso, eso ahí no. El administrador debe tener la firmeza, la entereza, la responsabilidad, la seriedad, es decir, si cumple los parámetros, yo administro y si no, pues yo no voy a asumir una responsabilidad que corresponde. Y reiterar que la responsabilidad recae en cabeza del administrador, no del consejo que no permitió tener la póliza de áreas comunes. Eso es lo que determina la ley. Podrán haber casos y podrá haber litigios donde puede de pronto condenarse a otras personas, pero nunca va a quedar eximido el representante legal. Eso sí, Responde. clarísimo que jamás va a quedar eximido. Pues Omar, mil gracias por ser parte de este espacio, un espacio para los afiliados de SAP. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Si usted quiere saber cómo va a ser parte del Gremio Nacional de la Propiedad Horizontal de SAP, su casa, un gremio que trabaja día a día por el sector, visite nuestra página web. ¿Cuál es, Liliana? www.esap con ph al final .org. Entonces, www.esap.org.
Aquí abajito les vamos a dejar nuestra página web, nuestras redes sociales. No olviden suscribirse, dejarnos su comentario. Lo esperamos en el gremio. Y a ti, Omar, mil y mil gracias. Yo te iba a pedir Bueno, como un tip. ¿Cuál es el tip así más valioso que le puedes dejar a los administradores de propiedad horizontal en temas de seguros? que nos contraten y que les ayudamos con toda esta asesoría y que también les ayudamos con el avalúo y también hay otras cosas con las cuales podemos colaborarles y acompañarlos, porque digamos que el seguro normalmente uno quisiera nunca usarlo. El tema es cuando el día que lo necesito, que ese día realmente me funcione. Aquí abajito le vamos a dejar los contactos para que se una a Alianza Gerencial de Seguros, una empresa colombiana, bogotana, que tiene toda la expertise para acompañarlo en el proceso del contrato del seguro de su copropiedad. ESA. Juntos avanzamos.